Muy bien. Tengan todos muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy día, miércoles 14 de abril, en el área de geometría, trabajaremos ángulos. Para esto, les he pedido que por favor tengan su regla llamada transportador. Para que la puedan observar, es esta que vemos aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día vamos a aprender a medir ángulos. Hoy día vamos a aprender a medir ángulos. Esta reglita les dije que la tengan para poder trabajar. Los que no, ya después que la consigan van a poder trabajarlo en casa. Vamos a recordar. Profesor, ya tengo mi regla. Ya, muy bien. Vamos a recordar qué cosas son ángulos. Un ángulo es la unión de dos rayos. Un ángulo es la unión de dos rayos que se unen en un punto llamado vértice. Mira, este que voy a señalar aquí de rojo es un rayo. Y de aquí sale otro rayo, rayo A y rayo B. ¿Y dónde se encuentran estos rayos? En un punto, mira, un punto, aquí está el punto. Un punto en común, de donde salen los dos. Y ese punto se llama vértice. Y esta extensión de los rayos va a formar un espacio o una abertura llamada ángulo. Este espacio que vemos acá es el que nosotros denominamos ángulo, este espacio de aquí. ¿Ya? Este es el ángulo formado por A, O y B. ¿Cómo se va a leer este ángulo? Así. Ángulo A, O, B. Ángulo A o B. ¿Por qué A o B? Porque viene de aquí, llega hasta acá y luego viene hasta B. Porque viene desde A hasta O y desde O hasta B. Por eso se llama desde A hasta O y de O hasta B. Ángulo A o B. Repito, ángulo es el espacio formado por la unión de dos rayos que se unen en un punto en común llamado vértice. ¿Ya? Y vamos a tener la formación de un ángulo llamado A o B, porque empieza en A, llega hasta O y luego llega hasta B. Este espacio formado es el ángulo. ¿Correcto? Luego vamos a saber que los ángulos van a tener diferentes medidas. Según la abertura que tengan, van a tener una medida diferente. Y Profesora, ¿puede repetir, por favor? Vamos a repetir. No hay problema. El ángulo, hemos dicho que un ángulo es el espacio o la abertura formada por dos rayos. Tenemos el rayo A y tenemos el rayo B. Estos dos rayos se unen en un punto llamado vértice. Aquí está ese punto. En el punto llamado vértice. ¿Y qué van a formar estos dos rayos? Van a formar un espacio. Aquí está. Ese espacio formado es el que conocemos como ángulo. ¿Y cómo se va a representar? Vamos a poner, esto significa ángulo. Y el ángulo va a ser A, porque empieza en A, viene hasta O y luego viaja hasta B. A o B. Por eso este ángulo que hemos encontrado es el ángulo A o B. Así se llama este ángulo. A o B. Producto de la unión del rayo OA y del rayo OB. Esta unión de estos dos rayos en un punto en común formaron un espacio llamado ángulo. Los ángulos van a tener diferentes medidas. Según la abertura que presenten, las medidas van a variar. Puede medir 5 grados, puede medir 10, 20, 30, 40, 100, 180, etc. La medida de los ángulos
ya va a estar determinada por grados sexagesimales. Así como ustedes ven aquí, ven un número con una bolita arriba, quiere decir 40 grados. Esto de aquí se lee grados, miren, tenemos el 40 y arribita tiene un circulito así. Ese circulito corresponde a los ángulos. A ver, vamos a ver quién está con su audio prendido, ya lo apagaron. 40 grados se representa así y este circulito se lee grados. 40 grados. ¿Ya? Así se van a leer los ángulos. Van a haber clases de ángulos según su medida y vamos a ver cuáles son las clases de ángulos según su medida. Observen aquí. Vamos a tener 4 clases de ángulos según su medida. Ángulos agudos son aquellos que miden desde 0 hasta menos de 90. Quiere decir que los ángulos agudos van a medir, son mayores de 0, pero menores de 90. Los ángulos agudos, vamos a anotar, pueden ser desde 1 grado hasta 89 grados. Hasta ahí puede ser. O sea, no puede ser menos de 1 ni más de 89. El ángulo agudo puede valer 1, 2, 5, 10, 15, 40, 50, 60, 70, 75, 82, 89, cualquiera, entre 1 y 89. No puede ser menos de 1 ni más de 89. Ángulos agudos. ¿Ok? Así como vemos en la imagen, la abertura siempre va a ser pequeña. En los ángulos agudos, la abertura siempre va a ser pequeña. Luego, tenemos los ángulos rectos. ¿Cuándo vamos a encontrar un ángulo recto? Un ángulo recto son aquellos ángulos que miden 90 grados. Ángulo recto son aquellos ángulos que miden 90 grados, como observamos en la imagen. Este ángulo se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a ser un ángulo que tiene líneas rectas. Mira acá, tiene de aquí para acá hay una línea y de acá para acá hay otra línea. Este siempre se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a tener un cuadradito aquí. Va a tener un cuadradito. Este cuadradito... Está marcado ya. Más te vas a confundir. Este cuadradito me representa un ángulo recto. ¿Cuánto miden los ángulos rectos? Los ángulos rectos miden 90 grados. 90 grados. Correcto. Los ángulos rectos miden 90 grados. Luego tenemos los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son los que van a seguir del ángulo recto. Los ángulos obtusos miden a partir de 91 hasta 179 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos obtusos son más de 90, pero menos de 180. Y se caracterizan ¿por qué? Porque son más grandes las aberturas. Mira todo el espacio que hay acá en un ángulo obtuso. Y en un ángulo agudo, mira, el espacio es pequeñito. Siempre que vean un espacio grandote, es un ángulo obtuso. Cuando vean un espacio pequeñito, es un ángulo agudo. Cuando vean dos líneas rectas que forman un cuadradito, así como lo vemos aquí, es un ángulo recto, mide 90. Y cuando vean un ángulo que está así, en una línea recta, es un ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. ¿Y por qué se caracteriza? Porque es una línea recta y tiene un semicírculo así. Esos son los 4 tipos de ángulos según su medida que vamos a trabajar el día de hoy. Repito, para los que no entendieron. Ángulo agudo mide más de 0, o sea, desde 1 grado hasta menos de 90, hasta 89 grados. ¿Por qué se caracterizan? Porque sus aberturas son pequeñas.
son pequeños. Ángulo recto tiene dos líneas rectas que lo unen y forman un cuadradito aquí. Esto de aquí se caracteriza ¿por qué? Porque mide 90 grados. Tiene una sola medida, solamente mide 90. Ángulo obtuso mide más de 90, menos de 180. Por eso mide desde 91 hasta 179. ¿Y por qué se caracteriza? Porque su abertura es más grande. Su abertura es grande. Y por último, el ángulo llano, que va a medir 180 grados. Tiene una sola medida, 180. Se caracteriza porque es una línea recta y en medio de esa línea recta tenemos un semicírculo como vemos acá. Esas son las 4 medidas de los ángulos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, todo claro, profesor. Muy bien, queridos alumnos. Entonces borramos y vamos a conocer la regla que nos va a ayudar a medir los ángulos. Vamos a utilizar o vamos a ver cuál es la regla que nos va a permitir medir los ángulos. Esa regla se llama transportador. Y quiero que ustedes observen bien. Lo voy a agrandar para que puedan observar lo que les voy a decir. Los que tienen su regla en la mano, ya, los que tienen su regla en la mano, a ver. Mucho. Ya, los que tienen la regla en la mano, observen lo que les voy a decir. Miren. La regla transportador va a tener la siguiente estructura. Va a tener dos partes, chicos. Mira, cuando tú mides de aquí para tu mano derecha, cuando tú mides el ángulo así, vas a empezar a medir este cero de acá que estoy encerrando, mira, este cero de acá. Y la medida va a subir por esta dirección de acá abajo, por la dirección de abajo, ¿ya? Va a empezar a subir por esta dirección de acá abajo, por acá. ¿Hasta dónde llegó esta medida? Hasta 60, hasta 60. Quiere decir que este ángulo que está aquí mide 60 grados. Ya está, muy bien. Hasta ahí vamos, ok. Si el ángulo es más grande, vamos a suponer, ya borramos esto, y vamos a suponer que la abertura es así. Esta abertura viene hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a hacer lo siguiente. ¿Empiezo dónde? Empiezo desde el 0. Aquí está. Y sigo la línea, los números de abajo. Sigo los números de abajo, no los de arriba, los números de abajo. ¿Y hasta dónde llegué? Hasta 140. Es lo que me indica. Ojo, siempre el punto del ángulo debe estar en la línea central del transportador. Debe estar en la línea central. Y así vamos a medir los ángulos con los números de abajo. Cuando la línea del ángulo apunte hacia la derecha, cuando apunte hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha. Ahora vamos a ver qué pasa si la línea del ángulo apunta hacia la izquierda. Mira cómo vamos a verlo. Imagínate ahora que para acá apunta la línea del ángulo. Aquí y acá. Ya. Mira, olvídate de esto de aquí. Esto de aquí, olvídate de esta línea, olvídate de la línea de acá. Solamente céntrate, vamos a cambiarle de color para que lo puedas ver mejor. Céntrate en la línea de color, a ver, ¿qué color? Verde, vamos a hacerlo verde. De aquí para acá y de acá para acá. Ya está, mira. Entonces, tenemos la línea verde que apunta a qué número. Ahora mira a qué número está apuntando. Está apuntando hacia la izquierda. Cuando apunta hacia la izquierda, voy a trabajar con los números de arriba. ¿Qué números están arriba?
Empieza desde Cero. el 0. Y vamos a ir Cero. hasta donde está la línea, pero viajando por los números de arriba. Por los números de arriba. ¿Hasta dónde llegó? 100. No, estamos hablando los números de arriba. 90. No, 80. 80. 80. Claro. quiere decir 80. Este ángulo mide 80 grados, ¿ya? Mide 80 grados. Por eso les digo, el transportador tiene dos medidas. Los números de abajo se utilizan para medir cuando la línea de abajo apunta hacia la derecha. Y los números de arriba sirve para medir cuando la línea de aquí, la línea de abajo, apunta hacia la izquierda. Eso tienen que tenerlo bien en claro, por favor, para poder aprender a medir ángulos. ¿Ya? Ustedes los que tienen en su casita o en su mano en estos momentos el transportador, van a ver eso. Que en la parte de abajo van a ver números y en la parte de arriba también. ¿Ya? Empezamos con los ejercicios. A ver, vamos a ver los ejercicios. Pasamos a los ejercicios para que puedan trabajar ustedes y puedan observar cómo lo vamos a resolver. A ver, ¿quién tiene el audio prendido? Que no me deje escuchar nada. Y a mí. Ya está. Ejercicios. ¿Qué dicen los ejercicios? Mira, dice... A ver, Santos, estás rayando la pantalla. Vamos a ver, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice lo siguiente. Construye en tu cuaderno los siguientes ángulos, cuya medida sea 40, cuya medida sea 120. Primero vamos a construir un ángulo que mida 40. ¿Cómo lo vamos a construir? Miren cómo lo vamos a construir. Un ángulo que mida 40. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Un ángulo que mida 40. Ustedes tienen su transportador en casa. El transportador tiene más o menos esta forma de aquí. Así. Y vamos a ver si lo podemos hacer acá. Su transportador tiene más o menos esta forma de aquí, así. Así. Ya. ¿Qué van a hacer? Observen, observen lo que van a hacer. Aquí es la línea central. Van a hacer lo siguiente. Ustedes me van a seguir en casa. Van a poner en el transportador, aquí van a poner un puntito. Vamos a ponerlo de rojo. Observen, aquí van a poner un puntito. ¿Ya? Luego van a trazar una línea del punto hacia la derecha. Así. Así van a trazar una línea del punto hacia la derecha. Profesor, Dime. ¿eso vamos a dibujar? Eso lo tienen que hacer en su cuaderno. Estoy explicando cómo van a medir el ángulo. No se trata de dibujar, se trata de medir, porque tiene que tener la medida exacta. ¿Ya? ¿No lo vamos a dibujar en la hoja? No, solamente tienen que hacer el ángulo. Yo estoy colocando el transportador porque ustedes tienen su transportador en su casa, su regla. Sí. Eso no lo tienen que Sí tengo. dibujar, eso lo tienen que utilizar. ¿Ya? A ver, apaga tu audio, por favor, que están escuchando música. Ya. Hemos dicho que cuando la flecha apunta hacia la derecha, trabajamos con los números de abajo, ¿no? Con los números de abajo. Cuando la flecha apunta hacia la derecha, trabajamos con los números de abajo. Quiere decir que aquí va a estar el número, mira lo que vamos a hacer, aquí va a estar el número 0, por aquí debe estar el número 90, ¿ya? Y va a seguir una secuencia de números.
10, 20, 30, ¿no? Acá vamos a poner 80, 70, 60, 50, 40, 20, 30 y 10. Así va a estar los números que ustedes van a ver. Ubiquen dónde está el número 40. 10, 20, 40 más o menos va a estar ubicado por aquí. El 40 va a estar más o menos ubicado por aquí, por acá. ¿Qué van a hacer una vez que ubiquen el 40? Van a trazar una línea desde aquí que pase por el 40. Así. Y de esta manera, ya ustedes acaban de confeccionar un ángulo que mide 40 grados. 40 grados. Listo. Así acaban de confeccionar un ángulo que mide 40 grados. Y dice, un ángulo POQ. Entonces yo le coloco los nombres. Yo les dije que el ángulo se llama POQ. ¿Por qué? Porque pasa por el punto P hasta el punto O y viaja hasta el punto Q. Por eso se llama POQ. Y así van a... ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? No el transportador. Ustedes tienen que hacer solamente el ángulo. Nada más. Que mida 40 grados. Eso lo vamos a dibujar en nuestro cuaderno Sí, y lo vamos solo medir el ángulo, no dibujar el transportador, solo medir el ángulo. Yo estoy dibujando el transportador para que Pero ustedes ¿cómo, profesor? ¿Cómo lo vamos a hacer? solamente, es que chicos, a ver, no me están entendiendo. Eso verde que yo he hecho en la imagen es un transportador que ustedes lo tienen. Ustedes tienen ese Sí. transportador. Profesor, nomás vamos a poner el transportador en la hoja y vamos a hacer El los ángulo, grados. nada más. Solamente tienen que hacer el ángulo. El transportador que yo he puesto en la imagen es para que ustedes tengan la idea de cómo lo van a medir. Nada más. ¿Ya? O sea, ya entendí, profe. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su hoja? Esto. Solamente esto y esto. Y esto. Nada más. Y que eso mida 40 grados. ¿Cómo van a saber si mide 40 grados? Utilizando su transportador, pues. ¿Ya? Esto es lo que tienen que hacer. ¿Y cómo se llama? Se llama P o Q. Eso es lo que tienen que hacer en su cuaderno. Ah, ya entendí, Nada más. profesor. Ahora, ¿cómo medimos un ángulo de 120? Vamos a borrar todo lo que hemos medido y vamos a ver ahora cómo medimos un ángulo de 120 grados. Ya, a ver. De la misma manera como hemos medido, vamos a hacerlo a continuación. Vamos a hacerlo aquí. Tenemos nuestro ángulo acá que viene para acá. Nuestro transportador, ¿no? Y aquí tenemos así. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo mismo que hicimos hace un rato. Vamos a ubicar el centro. El centro está aquí. Vamos a trazar la primera línea, que es hasta acá. Listo. Y luego, como va hacia la derecha, nos fijamos en los números que están abajo. En todos los números que están aquí. Empieza 0, aquí estará 90. 120 más o menos está por aquí, debe estar 120. Aquí. Una vez que yo ubico el 120, lo pinto y digo, aquí está el 120. ¿Cuál es el siguiente paso? Trazar mi línea. Y listo. Ya está. Ahora, ¿qué cosa hago? Digo, este es el ángulo 120. MON se llamará MON. Así se va a llamar mi ángulo MON. MON. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo voy a medir ángulo. Muy bien. Borramos. Ya creo que quedó claro cómo tienen que medir su ángulo. Espero que sí. Y en la número 2 lo van a hacer ustedes. Construye en tu cuaderno los siguientes ángulos. El ángulo de 80 y de 150. Ya eso lo hacen. Construye en tu cuaderno un ángulo que mida 90. También lo hacen ustedes en su cuaderno. Aquí,
Use el transportador para indicar la medida de los ángulos. ¿Qué van a hacer aquí ustedes? Profesor, eso es fácil. Voy a utilizar mi transportador. Mira cómo lo vas a colocar. Lo vas a colocar así. Tu transportador lo vas a colocar aquí. Ya tú sabes cómo es tu transportador, ¿no? Así y así. Vamos a ver. Listo. Como el ángulo apunta hacia la derecha, voy a trabajar con los números de abajo. Y van a ver ustedes cuánto mide. 0, por acá debe estar 90. ¿Hasta dónde marca? Aproximadamente este debe estar marcando en 170 más o menos. Entonces, si ven ustedes que marca 170, entonces este ángulo de aquí, ustedes le ponen, profesor, vale 170. No digo que esa es su medida, ustedes lo tienen que ver con su transportador. Estoy dando un ejemplo nada más. Ya. Muy bien. En el siguiente van a hacer exactamente lo mismo. En el siguiente van a hacer lo mismo. Van a colocar su transportador y van a medir la medida de este ángulo. Aproximadamente este ángulo debe tener 80. Ya ustedes van a ver cuánto mide. Siguiente pregunta. Observa los ángulos y clasifica según su medida, si es agudo, obtuso y recto. El profesor me dijo que los agudos tenían el espacio pequeñito, los obtusos tenían el espacio grande y los rectos tenían dos líneas rectas. El primer ángulo que yo les voy a encerrar, ¿a quién corresponde? ¿Agudo, obtuso o recto? Profesor, tiene un espacio grande. Entonces, Obtuso, profesor. Claro que sí, obtuso. El siguiente ángulo que vemos acá, ¿agudo, obtuso o recto? Agudo. Agudo, chicos, agudo. ¿Cómo va a ser recto? Para que sea recto, tiene que ser así como el de abajo. Para que sea recto, yo les dije, tiene que formar un cuadradito. Tiene que formar un cuadradito. Este ángulo que vemos acá abajo es un ángulo recto. Y así van a completar ustedes. La número 6 la van a hacer ustedes. ¿Ya? La número 6 lo van a hacer ustedes. Porque es igual a la número 5. La número 6 lo hacen ustedes. En la 7, encierra con rojo los ángulos agudos. Mira, con rojo los ángulos agudos. Entonces agarro mi color rojo y encierro los ángulos agudos. Agudos son mayores de 0 y menores de 90. Entonces este es agudo, agudo, agudo. Todos los que sean menores de 90. Menores de 90. Ahí está. Agudo, agudo. Este también. Todos los que sean menores de 90. Ahí está. Listo. Los ángulos rectos de verde. Ángulo recto tiene que medir 90. Ángulo recto debe medir 90. El único que veo es el de aquí. Y de azul, los obtusos. Ah, ya, profesor. Los obtusos son los que miden más de 90. Más de 90. Ahí está. Más de 90. Miren, ven, miren qué facilito es. Qué facilito. Y así he completado mi ejercicio 7. Borro para que ustedes lo puedan hacer en su casa. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Dice, indica un ángulo agudo, un ángulo obtuso y un ángulo recto. Profesor, usted ya me explicó, eso para mí es fácil. Un ángulo agudo puede ser POM, que mide 20. Este puede ser un ángulo, ese puede ser un ángulo agudo. Entonces pongo agudo, escribo agudo, ¿ya? ¿Qué ángulo es agudo? POM. POM es un ángulo agudo. ¿Qué más me pide? Un ángulo obtuso. Vamos a poner acá ángulo obtuso. ¿Cuál será un ángulo obtuso? Profesor, un ángulo obtuso es el que es grandote. Entonces un ángulo obtuso será todo esto, mira. Todo esto será obtuso. 70 aquí y 90 acá. En total mide 160. Es un ángulo obtuso.
Entonces el ángulo obtuso será M-O-N. M-O-N. ¿Por qué M-O-N? Porque viene desde M hasta O y llega hasta N. Y por último, un ángulo recto. Profesor, el ángulo recto está facilito porque ahí aparece ya. El ángulo recto es este que mide 90. Entonces, el ángulo recto es el que mide 90. El ángulo recto será R-O-N. Este debe ser el ángulo recto. R-O-N. Ese es el ángulo recto. Así como hemos ubicado nosotros aquí, ángulo agudo, obtuso y recto, ustedes lo tienen que ubicar en el ejercicio 9. El ejercicio 9 lo hacen ustedes en su casita. Y por último, el ejercicio 10 indica las medidas, dice. Indica si son agudos, obtusos o rectos. Vamos a colocar. Primero, vamos a buscar de qué se trata. M o R. M, O y R. Me está hablando de este ángulo de acá, 85. ¿Es agudo, obtuso o recto? Agudo, obtuso, recto. Agudo, profesor. Correcto, muy bien. Agudo porque mide menos de 90. Correcto. Pasamos al siguiente. S o N. Desde S hasta O hasta N aquí. S o N. Me habla de este ángulo de aquí, de 20. ¿Agudo, obtuso o recto? Tuso. No, no es Agudo. agudo, porque es chiquitito. Agudo, solamente mide 20. Es agudo. Y por último, POR. POR vendría a ser P Agudo. o no, POR. Es todo lo de aquí. Todo, es grandote. Vendría a ser obtuso. Obtuso. Muy bien, chicos. Los dejo para que desarrollen su ficha. Luego les envío el video para que puedan reforzar. Y conmigo será todo el día de hoy. Los dejo para que desarrollen su ficha y luego tienen su clase de inglés. ¿Ya? Nos vemos el día de mañana. Cuídense, un fuerte abrazo. Chao, profe, chao. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, profesor. Chao.